Muy bien, entonces estamos en la paracha número 2, es la paracha Noaj, esa es la paracha número 2 y es el nombre obviamente que se traduce al español como Noé. Y esa paracha o esa sidra va de Berechit o Génesis 6:9 hasta el 11:32, 11:32. Entonces, he querido traer aquí un tema que yo creo que muy interesante. Muchas veces leemos nosotros el tema de la Torre de Babel y bueno, ahí tratamos como que de dilucidar el problema que hubo, ¿sí? Pero vamos a ver más a fondo, ¿verdad? Este tema. Y me he valido algunas notas del Rad Barulev y también del Rad eh, Jacob Weinberg, de bendita memoria, hijo de Noah Weinberg. ¿Sí? Entonces, yo creo que ustedes recuerdan que yo enseñé los 48 caminos que conducen a la sabiduría y eso obviamente los traje del Rad Noah Weinberg de bendita memoria y allí pues pudimos estudiar todo esto y eso, sí, eso ha sido después de mucha bendición. Entonces, este Rad Jacob Weinberg es hijo de Noah Weinberg y sustraje allí algunas enseñanzas y complementé, ¿verdad? Con algunas cosas que traje a la actualidad, ¿no? Y también él hace, pues, otro tanto. Nos dice, bueno, la temática que vamos a tratar es el avance de la ciencia en contra del Eterno, el avance de la ciencia en contra del Eterno, o sea, es como una pregunta, ¿sí? Si el avance que ha tenido la ciencia está en contra del Eterno, ¿sí? Ya se nos había dicho que el tiempo final, atención aquí, es una de las señales, ¿no? Del tiempo final, eh, el conocimiento aumentaría y las gentes irían de aquí para allá. O sea, hoy hay mucha facilidad, ¿verdad?, de viajar a cualquier parte que es posible, porque hay sitios donde uno no debe viajar, sí, pero pues hoy se facilita mucho el transportarse de un lugar a otro, de ir de un extremo a otro del mundo, sí, y lo otro que vemos es que el conocimiento pues ha aumentado y eso está contemplado en uno de los profetas. El profeta Daniel capítulo 12 verso 4 dice, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ojo allí, esa parte dice, hasta el tiempo del fin. ¿Qué pasará en el tiempo del fin? Dice, muchos correrán de aquí para allá. Ahí vemos viajes muy fáciles, ¿verdad?, de hacer a muchos puntos del globo terráqueo. Dice, y el conocimiento aumentará. Vemos nosotros cómo la tecnología hasta dónde nos lleva. Bien, entonces, haciendo como una lectura cuidadosa, ¿sí?, de Berechit 11, del 1 al 8, que habla acerca de la Torre de Babel, yo creo que aquí vamos a encontrar algunas enseñanzas muy fascinantes, muy interesantes, ¿sí? Vamos a estar leyendo, sí, y de pronto voy a hacer énfasis entre líneas de algunas palabras o frases que vamos a estar analizando posteriormente. Dice aquí, en toda la tierra había una sola lengua y un mismo propósito. Y sucedió que cuando migraron desde el este, ojo ahí, migraron desde el este, estamos hablando de Oriente, ¿no?, encontraron un valle en la tierra de Sinar, un valle, ¿ok? Y se asentaron allí. Cada uno dijo a su compañero, hagamos ladrillos y cosámoslo en el fuego. Los ladrillos le sirvieron como piedra y la mezcla le sirvió como barro mezclado con restos orgánicos o lo que se llama limo. Y dijeron, vengan, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre, no sea que seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Ojo allí, dispersados sobre toda la superficie de la tierra. Hashem descendió para observar la ciudad. Hashem descendió. Y la torre que habían construido los hijos del hombre. Hashem dijo, he aquí que son un pueblo único, con una misma lengua, y esto ha comenzado a hacer, o han comenzado a hacer. Ahora nada se les retendrá de todo lo que planean hacer. Vengan, descendamos y confundamos allí su lengua para que cada uno no entienda la lengua de su compañero.
Entonces Hashem los dispersó de allí sobre toda la superficie de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Ese es el texto base. Quiero agregar aquí algunas cosas que dice el Midrash o la Torah oral acerca de este hecho. Vemos allí, ¿verdad? Que empezaron los diferentes idiomas allí. También dentro de eso que hizo el Eterno, hizo aparecer ah, al hombre en forma animal, o sea, por eso, o sea, en forma como si hubiera evolucionado del simio, ¿sí? O de los monos, ¿sí? Entonces, es por eso que encontramos, y se han encontrado, ¿verdad? Restos de seres humanos, ¿verdad? Como el hombre de Cromañón, el hombre de Java, etcétera, y entonces como que da a entender que como que hubo una evolución, y no fue una evolución, sino una involución, y fue a partir de esto. A partir de esto porque el hombre quiso ser como Dios y no tener a Dios en cuenta, entonces uno de los castigos fue esa involución, o sea que el hombre se convirtió casi como en un animal. Entonces, por eso encontramos, ¿sí? Diferentes partes del punto del globo terráqueo, encontramos nosotros restos que parecieran, ¿sí? Que el hombre hubiera evolucionado de estos animales, ¿sí? Pero fue todo lo contrario. Entonces, aquí surgen algunas preguntas, ¿no? Aquí es importante que despejemos algunas cosas que hice énfasis en la lectura. ¿Por qué es importante saber que viajaban desde el este? O sea, se alejaron del este, o sea, del oriente. ¿Por qué? ¿Por qué ahí nos señala la escritura eso? ¿Por qué debemos saber que se asentaron en un valle? ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver el valle, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué eligieron ladrillos y mezcla en lugar de piedra y barro? ¿Sí? ¿Y por qué la Torah nos está informando eso? O sea, que ellos elaboraron ellos mismos el ladrillo, buscaron el barro, o sea, hicieron todo ese trabajo. ¿Por qué? ¿Qué significa que el Eterno desciende al mundo? ¿Mm? Y, como quinto y último, finalmente, ¿cuáles eran exactamente los planes para una ciudad y una torre? ¿Y qué fue lo que el Eterno vio en el plan que era tan destructivo? ¿Mm? Entonces vamos a estar despegando estas 5 preguntas o inquietudes, ¿sí? Que se nos muestran allí en el texto, ¿sí? Yo creo que para todos es muy fácil entender que estamos en una idea global, la globalidad de todas las cosas, ¿sí? Sí, ese es el pensamiento que hay en los grandes líderes a nivel mundial, ¿sí? Globalizar todo, globalizar, ¿sí? Y esa idea viene de hace años atrás y se ha venido imponiendo años atrás. Entonces, es interesante notar allí que ellos temían ser dispersados por todo el mundo. Y esto fue obviamente lo que el Eterno hizo. ¿Sí? El Eterno los dispersó a través de, de, de confundir su lenguaje, ¿verdad? De hacer que ellos ya no pudieran comunicarse los unos con los otros, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué tiene de malo ser dispersados? Y nosotros podríamos decir que la generación hoy día pudiera entender mejor que cualquier otra generación anterior estos términos, ¿sí? La noción, ¿verdad?, de el ser dispersados o acerca de la globalización de todas las cosas o la idea de la globalización, ¿sí? Y eso es lo que escuchamos nosotros constantemente, ¿sí? Que, por ejemplo, en el mundo nada ocurre aislado, ¿no? Cuando ocurre algo, sabemos nosotros que todo el mundo lo puede saber, ¿no? Y eso lo puedes saber en minutos, en segundos, e inclusive en tiempo real, ¿sí? Y obviamente esto tiene un gran impacto en las personas, ¿verdad? Que se conectan o que de una manera u otra tratan
de saber qué está pasando al otro lado del mundo, ¿sí? O algunos dicen al otro lado del charco, ¿sí? Hablando acerca de los mares. Y con este advenimiento de la tecnología, pues obviamente todo el mundo se ha convertido como en una pequeña aldea, ¿sí? Porque todos saben de todo, todos conocen todo, ¿sí? Queremos informarnos de tal cosa y eso es sencillo, es buscar en el buscador más potente que hay en este momento ahí, que es Google, y entonces ahí uno se informa de todo allí, lo que necesita, ¿sí? Y muy interesante, ¿sí? Yo recuerdo hace poco, tal vez un año largo, casi 2 años, que estábamos por ahí en una población, ya te estaban tratando de abrir un carro porque se habían quedado las llaves ahí dentro. Interesante, y vi ahí a una de las sobrinas que inmediatamente buscó, ¿verdad? Buscó por YouTube cómo abrir un carro cuando las llaves están adentro, y entonces ahí explicaban perfectamente cómo abrir un carro, ¿sí? Entonces, esa técnica la aplicamos allí, se consiguió cinta y todo eso, se pegó cinta en uno de los vidrios, ¿verdad? Del piloto, y entonces con esa cinta agarramos y bajamos el vidrio, y entonces tuvimos acceso allí al carro, a las llaves y todo lo demás. Entonces, vea, o sea, todo se encuentra allí. Sí, eso rápidamente se encuentra allí y hay solución para todo. Entonces, eh, los avances en la comunicación, ¿verdad? Hicieron que se haga extremadamente simple compartir el conocimiento. Y obviamente esto ha provocado un gran cambio en la sociedad, ¿sí? Esto ha provocado grandes cambios en la sociedad, ¿sí? Ah, todos conocemos el dicho de que dos cabezas piensan mejor que una, o dos cerebros piensan mejor que uno. Entonces, sin duda, cientos, ¿verdad?, de naciones y miles y millones de personas que comparten información sobre avances tecnológicos producirán un mundo mucho más avanzado, ¿sí? Y a eso estamos nosotros, eh, o en eso estamos nosotros enfocados, ¿sí? En los avances, en los avances, en los avances. Esto contribuye, obviamente, a nuevas invenciones en el campo de la medicina, en el campo de la tecnología y virtualmente en todos los aspectos de la vida. Yo, por ejemplo, me he enterado de que doctores de renombre y de mucha experiencia a nivel mundial se conectan con doctores de la misma rama, ¿sí? Y de la misma especialidad en tiempo real para hacer una operación. Si vamos a suponer que la persona más experta en esa clase de operaciones se encuentra en Inglaterra. Entonces, en tiempo real, conectan con él médicos aquí en Colombia que tienen la misma rama, ¿verdad? La misma especialidad, y entonces él les va indicando qué hay que hacer en tal y cual operación. Eso es algo sensacional, ¿sí? Y obviamente eso es un avance, pero bastante grande en la tecnología. Entonces, por esta razón, la generación, perdón, de la Torre de Babel quería con desesperación permanecer unida, ¿sí? Sabían que la población continuaba expandiéndose, ¿sí? O sea, ellos se seguían, como se dice, pro urbu, ¿sí? Multiplicándose. O sea, estaban, estaban naciendo más seres humanos, ¿verdad? Y querrían, obviamente, necesitarían más espacio, y por lo menos querían tener como, a pesar de eso, querían tener un sitio, un centro donde pudieran ellos eh, regresar y volverse allí a unificar y pensar siempre, ¿verdad? En esa unidad a nivel global, ¿no? Por eso querían una gran torre, eh, aunque habitaran obviamente en vastas tierras del planeta, y allí continuarían considerándose una ciudad y serían una aldea global. O sea, ellos pensaban en esa idea, ¿verdad?, de la globalización y en esa unidad. Sí, pero usted dirá, pero ¿qué tiene de malo esto? Compartir conocimiento, compartir, ¿verdad?, unidad. ¿Qué tiene de malo estar unidos? O sea, eso es algo muy bueno. La unión hace la fuerza. Bueno, podemos pensar infinidad de cosas, pero vamos a ver qué es lo que sucede aquí realmente. Eh, ahí es más, no tenía la desventaja de hablar diferentes idiomas,
eh, lo cual eso crea culturas diferentes y muchas veces crea también peleas entre pueblos y naciones, ¿sí? Ahora, estas diferencias culturales en algunas épocas de la historia limitaron el intercambio de conocimiento entre los pueblos, hablando acerca de ya esa división que hizo el Eterno y esa separación que hizo el Eterno, ¿sí? O sea, la unidad comparable a esto otro que les estoy exponiendo, ¿verdad? Diversidad cultural, diversidad de ideas y todo eso, inclusive ha provocado que haya hasta guerras. Eso lo que vemos hoy día, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué aquí? ¿Qué pasa con la unidad? O sea, ¿por qué no es aceptable esa clase de unidad? ¿Sí? Atención, esa clase de unidad que nos muestra allí en la Torre de Babel. Entonces, la torre unificadora y su ciudad evitarían el desarrollo de disputas y la humanidad podría avanzar tecnológicamente con la mayor rapidez. ¿Sí? O sea, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que el Eterno vio? Eran uno el lenguaje, empezaron a edificar, empezaron a hacer, podían compartir, ¿verdad? Todo y podían avanzar y todo esto. El problema aquí es que podrían preguntarse, bueno, ¿y ahora quién necesita a Dios? ¿Quién necesita a Dios? ¿Ah? Y parece que al Eterno no le entusiasmó esta idea, que el hombre cuando avanza, el hombre cuando crea, el hombre cuando tecnológicamente es capaz de realizar, de hacer, ¿sí? Muchas veces, y es más, la mayoría de veces, se olvida de Dios, no necesita a Dios y se cree Dios. Ese es el gran problema. Entonces, aquí por eso el Eterno da el diagnóstico y dice, nada se les retendrá de todo lo que planea hacer, ¿sí? ¿Qué tiene de malo lo que querrían hacer? Cuando el hombre, atención a esto, cuando el hombre puede lograr todo lo que desea, entonces no necesita a Dios. ¿Sí? Cuando el hombre puede lograr todo lo que desea, entonces no necesita a Dios, no necesita al Creador. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a desglosar allí las palabras que hice énfasis en la lectura de este pasaje. Dice aquí el versículo que viajaron desde el este, o sea, se alejaron del este, ¿se alejaron de qué? Del oriente. Y las referencias previas, si ustedes leen allí el libro de Bereshit, nos hablan de que el Eterno plantó en el este el Gan Eden, el jardín del Edén. Entonces, ¿qué nos sugiere esto? Que ellos deseaban alejarse del lugar más cercano al Eterno que existía y forjar su propio destino sin la ayuda de Él. ¿Sí? Entonces, allí la escritura deja entrever, ¿verdad? Algunas cosas interesantes. ¿Por qué alejarse del este? ¿Por qué alejarse del Gan Edén, donde el Eterno se reveló? ¿Por qué alejarse de allí? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Bueno, ellos entonces querían forjar su propio destino, su propia vida, sin tener en cuenta y sin la ayuda del Creador. ¿Sí ven entonces? O sea que eso lo señala ahí la escritura y ustedes saben que cuando señala algo la escritura, es interesante, ¿verdad? Saber el por qué. ¿Para qué señala la escritura? Parece que fueran cosas como que sin importancia, sin sentido, pero no, todo tiene sentido. Y entonces, eso ocurre cuando el hombre quiere hacer su vida, cuando el hombre quiere acallar la voz de su conciencia, cuando el hombre quiere experimentar por sí mismo, cuando el hombre no quiere tener en cuenta al Creador. Entonces se aleja de su voluntad, se aleja de su revelación, se aleja de su verdad, sí, trata de inventar su propia verdad, ¿sí? Y esto fue lo que pasó con esta generación. Ahora dice allí también que querían comenzar a construirla en un valle. ¿Por qué en un valle? Ustedes saben que un valle es una cosa, es una planicie, ¿verdad? Podríamos así decirlo, rodeado por montañas. Em, yo podría decir, bueno, algo parecido es aquí, de esta ciudad de Cúcuta.
que está rodeado por montañas, sí, y que lo atraviesa un río por el medio casi, sí, que es el río Pamplonita. Sí, entonces podríamos decir que es el Valle de Cúcuta, más algo parecido así. Pero ¿por qué eligieron una planicie si iban a construir una torre? ¿Ah? ¿No les hubiera sido mejor tal vez buscar allí una colina, una montaña, ¿sí? Para acercarse más al cielo, que eso era lo que querían hacer? Entonces, deseaban construir una ciudad y una torre que los unificara, ¿ok? Pero precisamente aunque usar una colina o una montaña les hubiera facilitado que la torre fuera lo más alta posible, no quisieron usar nada natural. Ah, o hecho por el Eterno. Oh, en su proyecto, entonces no había lugar para el Eterno. ¿Ves? Pónganse a pensar. Ellos querían construir con sus propias manos y no querían coger, ¿verdad? Nada de la naturaleza que les pudiera facilitar ese propósito, en cierta manera. Si querían construir una torre, algo que subiera al cielo, ¿por qué no empezaron desde la montaña más alta? No, se fueron a un valle. ¿Sí ven? A veces es la soberbia misma del hombre, ¿sí? Que quiere hacer a su manera, ¿no? Y entonces quiere alcanzar sus logros, sus propios logros para ser reconocido. También dice allí que eligieron ladrillos y mezcla, o sea, empezaron a coser ladrillo y a conseguir mezcla para construir esta torre. ¿Ah? Entonces, podríamos decir, se negaron a qué? A usar materiales hechos por el Eterno. ¿Cuáles? Piedra, barro. Prefirieron crear sus propios materiales de construcción. Vean ustedes, sus propios materiales de construcción. Hubieran podido haber cogido piedras y haberlas, ¿cómo se dice? Decantado, ¿sí? Y listo, esas piedras servían para poner allí, ¿verdad? Como ladrillos, pero no, se pusieron a coser ladrillo. ¿Mm? Y entonces todo lo querían hacer ellos mismos. Y dice aquí que el Eterno descendió al mundo para asegurar que el hombre no proclamara que el mundo le pertenece sin la intervención del Eterno. O sea, aquí los hombres querían hacer su propio mundo, los hombres querían separarse en verdad del Eterno y ellos querían proclamarse como dueños del mundo, ¿sí? Sin la intervención divina. ¿Mm? Entonces, más o menos eso es lo que nos muestra este texto. Entonces, ¿qué fue lo que el Eterno vio que era destructivo? Entonces, allí nos dice la Escritura que debió asegurar que el hombre no se hiciera un nombre para sí mismo, ¿sí? Como declara el versículo, sin que el Eterno dé su sello de aprobación y su dirección. ¿Sí? Entonces, muchas veces el hombre no busca el sello de aprobación, ¿sí? del Eterno, no busca el sello de aprobación, sino trata de buscar que otros aprueben lo que él hace, pero no busca el sello de aprobación del Creador. ¿Sí? Entonces, por eso el Eterno los dispersó al hombre, ¿verdad? En muchas lenguas, y se convirtieron obviamente en muchas naciones, y él pues obviamente frustró esta idea de la aldea global o de la globalización durante miles de años, ¿sí? Ahora, en la actualidad, vamos a traer esto obviamente al contexto. Experimentamos en cierta forma la fuerza unificadora de la Torre de Babel, ¿sí? Vivimos en una era de verdadera globalidad. Mire que esto se viene hablando acerca de la globalidad de todo, ¿sí? Y aquí es quizás donde comienza el problema. Volvimos otra vez al mismo concepto de la Torre de Babel, la globalización de todo, de los mercados, la globalización del comercio, la globalización de la tecnología. Todo es la globalización, aún de la cultura. Y esto trae consecuencias muy, muy, muy delicadas. Durante 200 años, más o menos, o estos últimos 200 años, eh, desde el advenimiento de la tecnología moderna, el hombre se volvió cada vez más secular, ¿sí? Eh,
al parecer, cuando más se entiende, ¿sí? Al parecer, cuando más se entiende el funcionamiento del mundo, entonces menos necesitamos creer y confiar en el Creador y en sus leyes divinas. ¿Listo? Vamos a mirar aquí algo. Ok, ok. Bueno, aquí John levantó la mano si quiere preguntar algo, decir algo. A ver. Sí, John. A ver, si quiere preguntar algo, con toda libertad. Bueno, seguimos entonces. Entonces les decía que eh, muchas veces cuando más se entiende el funcionamiento del mundo, entonces la persona cree que necesita menos del creador y menos confiar en el creador, ¿sí? Y se aleja más de sus leyes divinas. Entonces el hombre empieza a confiar demasiado en sí mismo, a sentirse demasiado seguro con su control sobre muchas cosas del mundo y a considerar que la religión fue diseñada para pensadores primitivos. Religión en el término, ¿verdad?, de esas leyes divinas de convivencia que Él nos dejó para poder tener un mundo mejor. Entonces piensa que eso es como algo ya primitivo, como esos de ya pensadores que ya no, para este tiempo no tienen relevancia. Y aquí les quiero decir que el judaísmo tiene una perspectiva totalmente diferente. Nosotros no le tememos a la tecnología, por supuesto que no. Es más, si ustedes se dan cuenta, es Israel el que ha aportado mucho a la tecnología, mucho, demasiado a la tecnología, ¿sí? Ha hecho grandes avances, ¿sí? En todos los campos, el campo de la computación, ¿verdad? De los sistemas, ha creado, eh, eh, mm, eh, por ejemplo, estos chip de almacenamientos, ¿sí? O sea, las memorias, todo esto, donde se puede almacenar mucha información, ¿sí? Eso, todo lo de Intel, todo eso, eso de nuestro pueblo, de Israel, lo que es el asunto de los cultivos, ¿no? Cómo ha hecho florecer el desierto, ¿sí? Cómo tiene un sistema de riego computarizado de tal manera que se le da a la planta realmente lo que necesita, cómo ha desanilizado el agua y la ha hecho potable, en fin, en campo tecnológico tenemos cosas de punta y de muy avanzada. Entonces, el judaísmo no es indiferente a esto, ¿sí? Es más, estamos de acuerdo con el avance de la tecnología, ¿sí? Lo que no estamos de acuerdo es que la tecnología nos aparte del Creador y nos haga a nosotros dioses, eso sí no, ¿sí? Tenemos que depender y dependemos obviamente del Creador y Él es el que da la sabiduría para todo esto, ¿sí? Cuando se dice allí que Israel es Or de las naciones, es luz de las naciones, no solamente en el campo espiritual, el campo de la Torá, el campo de traer los valores, ¿verdad? O, digamos, todo lo que tiene que ver con la convivencia del ser humano aquí en este globo terráqueo, ¿no? Estamos hablando de ser luz en las naciones en todos los campos, tecnológico, médico, científico, o sea, es aportar a la humanidad, ¿verdad? Todo lo bueno, todo lo provechoso. Entonces, nosotros, como les decía, no le tememos a la tecnología, es más, nosotros hemos impulsado la tecnología en muchos campos, ¿sí? Eh, Ustedes saben que Israel, pues, gracias al Eterno, la sabiduría que ha dado a sus hombres y a su nación, podemos decir que tenemos muchas cosas que están muy avanzadas, muy avanzadas. Entonces, hemos aportado al mundo. Sí, Israel aporta a nuestro país inteligencia a la Fuerza Armada, a la Fuerza Aérea, ¿sí? Acerca de cosas muy importantes, ¿verdad? Para detener la delincuencia, para detectar, ¿verdad?, el peligro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no le tememos a eso y queremos poner al servicio, ¿verdad?, de la humanidad todo lo que el Eterno nos ha permitido conocer y saber, ¿no?, y realizar. Eh, por eso mantenemos esa realidad, aceptamos siempre esa realidad.
y siempre la mantenemos en perspectiva, así de que es el Eterno el que da la capacidad de dominar al mundo, ¿sí? De hacer las cosas como Él quiere, ¿sí? Y como debe ser. Entonces, no debemos jamás apartarnos de ello. Yo creo que nuestros antepasados no tenían ni idea de lo que nosotros estamos haciendo en este presente, o sea, ni se les atravesaba en la mente que pudiéramos comunicarnos en tiempo real, tan distantes, kilómetros, miles de kilómetros, ¿verdad? Tan distantes y poder comunicarnos en tiempo real, por ejemplo, ¿sí? Tener esa comunicación en tiempo real, ¿sí? Antes era una carta que se enviaba, ahora no, simplemente un email, usted viene, tal, lo hace, lo envía y llegó ya, allá, en menos de segundos ya está el email allá al otro lado del planeta, ¿sí? Antes era una carta que tenía que viajar por avión, llegar hasta allá, ¿sí? O un Marconi, que era más o menos casi lo más rápido, o ir al telégrafo para recibir más, eso era lo más rápido en tiempo real, ¿sí? La telegrafía, ¿sí? Pero hoy día no, y lo más espectacular es que podemos comunicarnos de forma gratuita, ¿sí? Gratuita a través del WhatsApp, que fue creado por un judío, ¿sí? En forma gratuita también podemos comunicarnos con cualquier persona en cualquier parte del mundo y en tiempo real y sin ningún costo. Simplemente es unirse a una red, ¿verdad? Sí, una red de internet y listo, eso es todo. Entonces, la vida pareciera que, o sea, la tecnología obviamente hizo que la vida se vuelva como mucho más fácil, ¿no? De muchas formas. La medicina, por ejemplo, ha prolongado la existencia, o sea, la vida, la expectativa de vida, ¿sí? Eh, pero debemos entender que el hombre no logró todo esto por sí mismo. Atención eso, el hombre no logra todo esto por sí mismo, ¿sí? El Eterno, ¿verdad? Nos abrió los ojos a todos estos descubrimientos modernos. Siempre tendremos que atribuirle al Eterno, por su misericordia nos permite conocer todo esto y abrir los ojos a todo este conocimiento, ¿sí? Y siempre debemos recordarlo al beneficiarnos de todos estos conocimientos modernos y agradecerle por todo lo que nos dio. Eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Cosa contraria a lo que quiso hacer la generación de la Torre de Babel. ¿Sí? Quería desconocerlo totalmente a él. ¿Sí? Entonces, obviamente no queremos nosotros emular los objetivos de las personas de la Torre de Babel, que era ¿qué? Desconocer a Dios. No, no podemos hacer eso. No podemos hacerlo jamás. ¿Sí? Eh, yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido que tomar alguna píldora, alguna cosa para algún dolor, alguna enfermedad, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, tratar el dolor de cabeza, una píldora. Hay una píldora que trata el dolor de cabeza, se lo quita en minutos, ¿sí? Y entonces, allí lo más importante es hacer una breve plegaria al Eterno, pidiendo que la medicina funcione y no confiar simplemente en el invento del hombre. Debemos dar gracias al Eterno y bendecirlo, ¿sí? Cuando vamos a comer, o por ejemplo, yo me tomo una vitamina así 2 veces al día y entonces ahí hago la oración de Shehakol, ¿sí? Porque es el Eterno el que ha hecho todo y dependemos de él. Así el hombre lo haya inventado, pero el Eterno le dio la sabiduría a ese hombre para hacer esa clase de medicina que puede beneficiarnos. Entonces hay que darle gracias al Creador por eso. Pues decimos Shehakol, ¿sí? Y tomamos la medicina dándole gracias al Eterno porque a través de su poder y todo, Él ha hecho todas las cosas. Eh, al usar, por ejemplo, nuestras computadoras, a usar el Internet, sí, sería bueno tomarnos unos momentos y agradecerle al Creador por todos estos medios que nos ha dado. Gracias, Padre, por estos medios que nos ha dado, de poder comunicarnos, de poder estar, ¿verdad?, en contacto y así virtual con multitud de gente, ¿sí? De diferente clase, ¿sí? Culturas, porque uno aquí puede tener gente hasta de otros países y uno puede comunicarse con ellos en tiempo real. Y hay que darle gracias al Eterno por eso, ¿sí? Eh, darle al Eterno gracias por la capacidad, ¿verdad?, de haber creado todas estas herramientas asombrosas,
para comunicarnos, para escribir, para contactarnos, ¿sí? Hay que darle gracias al Eterno siempre, ¿sí? Y para esto fuimos diseñados, para vivir en esa clase de mundo, uno en el cual el hombre hace descubrimientos e incluso domina el mundo, pero al mismo tiempo le agradece al Creador por darle la sabiduría y la capacidad para obtener esos logros, ¿sí? Cosa que la generación de la torre no quería. Ella simplemente desconocer al Eterno y hacer todas las cosas a su manera, de tal manera que pudiera decir que el mundo les pertenecía a ellos. Bien, vamos a ver entonces qué ventajas y desventajas tiene la globalización. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver el área, por ejemplo, de la economía. La economía, las ventajas es que obviamente va a haber mayor intercambio económico y comercial entre los países. Se abren los mercados. Hay el intercambio de productos, productos que de pronto no se dan en nuestro país, pero se dan en otros países y en otros climas, pueden llegar, ¿verdad?, a nuestra mesa. O podemos compartir también lo que nosotros tenemos con aquellos que no tienen estas posibilidades. Entonces, esas son ventajas, el intercambio, ¿verdad?, comercial, el intercambio de productos. Esas son cosas muy buenas, claro, pero ¿qué desventajas hay? Entonces, eh, uh, pueden haber prácticas intervencionistas, o sea, prácticas que llevan a cabo en otros países allá y que de pronto de una manera u otra vendríamos también a adoptarlas y podrían ser hasta nocivas, podrían cambiar, ¿verdad? Nuestra forma de vida, ¿sí? Eh, también el aumento de la desigualdad y el desempleo, ¿sí? Puede crear todo eso. Y yo soy testigo de eso. Vea, yo recuerdo que tiempos pasados trabajaba en una empresa que trabajaba 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año. Trabajaba por allá en una metalúrgica y recuerdo que esa metalúrgica compraba la chatarra y fundía la chatarra y sacaba de eso acero laminado, acero y hierro laminado de cualquier tipo, trenzado, liso, lo que sea, y entonces ahí se trabajaba 24 horas al día. Había turnos de día, turnos de noche, y con esas láminas entonces se vendía varilla, se vendía también material para hacer herramientas, etcétera, etcétera. O sea que era toda una producción, ¿verdad? Muy bien pensada, muy bien elaborada, ¿no? A través del metal, lo que es el hierro y lo que es el acero. Entonces, esa estaba unida a otra empresa que producía pura herramienta. Entonces, la herramienta eran destornilladores, hombres solos, martillos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, era toda una cadena de producción y había gente trabajando allí. Pero fue entrar la globalización, ¿sí? El mercado abierto a todas las naciones. Y entonces, ¿qué sucedió con esta empresa? Cerraron la fábrica, ¿sí? Obviamente hubo desempleo. Ya no se elaboraba, se hacía toda esa elaboración. ¿Por qué? Porque había un mercado a nivel internacional, ¿verdad? Específicamente la China, que podía producir eso mismo. Eso mismo lo podía producir en cantidades inimaginables, ¿sí? Y el costo era un costo bastante bajo, bastante bajo. ¿No? Entonces, comprando por muchas unidades, entonces salía un costo bastante bajo. Entonces, claro, sencillo. ¿Qué hizo el dueño de esta gran empresa? Se simplemente cerró todo, abrió bodegas y empezó a traer container de la China, de todos esos productos. Vendió o les dio a ellos digamos, el diseño, los planos, todo. Y le digo, quiero esta herramienta, quiero esta clase de herramienta. Y con el sello de la empresa aquí en Colombia. Y claro, listo. Allá se lo hicieron y con la misma calidad y todo eso y a un costo bastante bajo y sin que el empresario o el dueño tuviera que lidiar en buscar, ¿verdad? La chatarra, que tenerla que fundir, tener que invertir en electricidad, en luz, en costos de producción, costos de administración, no nada de manejar personal,
¿sí? Y sobre todo, digamos, el peligro, porque ahí había muchos accidentados. El trabajar el hierro colado, el hierro hacia el rojo vivo, eso hacía que casi a diario hubiera un accidente. Gente se quemaba y tocaba llevarla. Entonces, no, se quitó todos esos dolores de cabeza y simplemente, no, mandó importar todo eso de la China y listo, ya. Y traía container y empezó allí a vender la misma herramienta, el mismo, ¿verdad?, producto terminado y sin tanta vuelta. Entonces, toda la economía, ¿verdad? Que, o sea, esto cambió prácticamente, ¿no? Entonces, es una de las desventajas, ¿no? Saber que hay mercados a nivel internacional que pueden dejar productos internos a costos más bajos, ¿sí? Por ejemplo, importar arroz de la China, cuando aquí podemos producir el arroz, entonces, no, sale más barato importarlo de la China que producirlo aquí. Entonces, imaginen ustedes el campesino cómo queda la mano de obra aquí, cómo queda el trabajador aquí, queda desempleado. Entonces, tiene sus ventajas y tiene sus grandes desventajas también. En la tecnología, obviamente hay mayor intercambio tecnológico entre las naciones. Otra ventaja, pues obviamente hay aceleración del aparato productivo y científico. Hay una comunicación global en tiempo real. Sí, todo eso son ventajas muy buenas, excelentes, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sucede? La tecnología sustituye ¿qué? La mano de obra calificada. Entonces, esa es una desventaja, ¿sí? Y hay aumento de la desigualdad generada por falta de acceso a la tecnología. No todos tienen acceso a la tecnología y entonces se quedan, como se dice, en el limbo, o sea, sin hacer ni poder hacer nada. Y yo también fui testigo de esto. Yo trabajaba en una empresa disquera a nivel internacional y también era 24 horas, allí se prensaba el acetato, se hacía el disco y se vendía obviamente el acetato como tal, pero pues llegó la tecnología y entonces se automatizó, o sea, se automatizaron las prensadoras, porque eran personas que estaban allí, que metían, ¿verdad?, el acetato y eso venía y prensaba y tenía que estar pendiente de sacar el acetato y poner el otro y así, No, ya todo eso se automatizó. Entonces la persona ya no se necesitaba 50, 100 operarios, sino se necesitaba unos 3, 4 que estuvieran pendientes de las máquinas y listo. Entonces, vean ustedes, sustituyó la mano de obra, la automatización, ¿sí? Entonces esa tecnología, y ahora pues ya no se necesita eso, discos en acetato, eso ya es antiguado, es una reliquia. Ahora no, ni siquiera los CD, ya tampoco. Usted tenga una memoria que tenga bastantes teras, ¿verdad?, de almacenamiento y listo, usted puede almacenar ahí toda la música que quiera y punto. Entonces, vea hasta dónde ha llevado la tecnología. Lo mismo sucedió mucho tiempo con el cine. Acuérdense ustedes que empezó aquí los blockbusters, ¿verdad? A alquilar películas en Betamax y después en VH y cosas así. Y entonces ya después en CD y ya la gente ni siquiera iba a los teatros y los teatros se convirtieron en plazas de mercado y cosas de esas. Entonces, sí, porque ya no, ahora es que está volviendo otra vez porque han traído nuevas experiencias, lo que es, digamos, la película en 3D, la película en 4D, que también la hay, que eso es tremendo, eso es algo fuera de lo normal. Si uno siente todo, se le mueve la silla, uno siente las explosiones y todas esas cosas serias. O sea, significa que fui a la capital, me fui a ver una película de esas y eso uno siente es todo lo que hay en la película. Explotó y la silla se fue para atrás y sentimos el viento caer y todo eso y se prenden luces. O sea, es una cosa espectacular. Entonces, eso es lo que hace la tecnología, ¿sí? Pero sustituye la mano de obra calificada, ¿sí? Entonces, se acabó. Y yo recuerdo que eso eran los años 80, 81, 82, cuando empezó también a entrar el computador, ¿sí? Y entonces, muchos que estábamos allí en la parte administrativa, nos sacaron, porque el computador hacía todo. Entonces, se sustituye la mano de obra, ¿sí? Y obviamente aumenta la desigualdad generada por la falta de acceso a la tecnología. Entonces, ¿qué sucede allí? Persona que no se actualice, persona que no esté al día en asuntos tecnológicos, se atrasa y ya no sirve. O sea, ya queda obsoleta y no la usan.
¿sí? Entonces, ahí yo empecé a, pues, obviamente, a ponerme al día con cursos y todo eso acerca de lo que es la computación, programación de computación, todo eso, porque hay que estar al día, porque si no, entonces el trabajo, perdía uno trabajo. Le dicen, ¿usted sabe hacer esto, aquello? Sí, 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 entonces listo. Si no sabes, ¿verdad? Manejar un computador, un Excel, no sabes manejar un Word, todo eso, ¿qué haces aquí? O sea, ¿no? Y muchas personas se quedaron atrás en el tiempo porque no se actualizaron tecnológicamente y entonces perdieron empleo. En el asunto de cultura, ¿qué hace la globalización? Entonces hay que una multiculturalidad. O sea, se aprende de muchas culturas y claro, eso es una ventaja, conocer cómo es la gente en tal parte, en tal sitio, ¿verdad? Cómo hacen, qué fiestas tienen, qué realizan, etcétera. Eso está muy bien. Y hay una mayor riqueza lingüística. O sea, uno aprende, inclusive puede aprender, ¿verdad? Los idiomas y la forma como se comunican y expresan, ¿verdad? Sus ideas, expresan, ¿verdad? Sus pensamientos, etcétera. ¿Sí? Entonces, allí hay esa ventaja. Pero, ¿qué desventaja hay? ¿Sí? La desventaja allí es la transculturación. Transculturación. O sea que esas culturas pueden invadir nuestra cultura, cambiar nuestras costumbres. ¿Sí? Y esto es un gran peligro, ¿no? Muchas veces se pierden o desaparecen lenguas y dialectos autóctonos. Empezamos a usar dialectos y palabras extranjerismos, o sea, sí, los extranjerismos, ¿sí? O sea, palabras y lenguas de otras partes, ¿sí? Muchas veces se pueden adoptar costumbres que pueden llegar a ser nocivas. Conocemos, ¿verdad? La forma de vida de otras culturas y entonces como que son muy llamativas y empiezan aquí, ¿verdad?, a imponerse. Y ustedes bien saben, por ejemplo, lo de Oriente, aquí hay gente que le gusta mucho la cultura oriental y entonces están metidos en el asunto del yoga, en el asunto, no digo que todo sea malo, no, obviamente, pero ve hasta dónde llega a influir eso, ¿sí? ¿Sí? Y ustedes saben que hay parte del yoga que tiene cierta oscuridad, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando ya empiezan las meditaciones y cosas de esas, entonces hay cosas muy delicadas allí. No estoy hablando acerca de los ejercicios, ¿no? Los ejercicios son buenos, la flexibilidad y todo eso, la relajación, pero cuando ya empiezan a hablar de meditación y que mediten esto y en esto y aquello, ya ahí sí ya se está tocando cosas oscuras y no, por allá. Entonces, pueden llegar a ser nocivas. Las comidas, la forma de vida, la convivencia, la moda, sí, se va imponiendo. Y entonces todo eso puede estar afectando. E inclusive esas culturas pueden introducirse aquí y cambiar la forma de vida también, ¿sí? En la parte, por ejemplo, del ambiente, claro, se fomenta el turismo. Hay turismo, hay ingresos, ¿verdad? Por turistas que van y vienen. Sí, está bien, pero entonces esto también puede, en desventaja, crear daños ambientales. Entonces puede haber daños ambientales. El hecho de que un avión cruce el cielo ya es una contaminación inmensa, inmensa. No sabe cuántos digamos, gases tóxicos bota una nave que está quemando combustible. Y no lo notamos porque, pues, claro, eso es a kilómetros de distancia de la Tierra, pero está contaminando, ¿sí? No son energías limpias y hay daño en el medio ambiente. Estamos hablando simplemente de la nave que lleva y que trae, ¿sí? Ahora, ¿qué será de las personas que llegan? ¿No? Que a veces no son conscientes, ¿verdad? Con el aseo, con la limpieza, y entonces van destruyendo el medio ambiente, ¿sí? Entonces, esa puede ser una desventaja. Estoy hablando aquí en términos generales, porque esto podríamos ahondar mucho. Y quiero llegar a este punto, porque este punto me parece muy delicado y de veras que hemos visto cómo ha afectado, ¿sí? Porque hay obviamente una agenda detrás de esto, la moralidad. ¿Sí? La moralidad. Y este asunto de la globalización ha traído cambios en la moralidad y en la ética del ser humano. Entonces, eh, ventaja, ventaja que despierta curiosidad por la forma de expresar y vivir la ética relacionada con la convivencia, la sexualidad y trato con sus congéneres. Entonces entendemos, ¿verdad? Hay culturas que permiten esto, otras que no permiten esto y lo otro. Podemos allí enterarnos, pero eso mismo puede ser nocivo y muy atractivo. Entonces, allí ya está
lo peligroso que es la globalización en este sentido de la moralidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se crea el deseo de experimentar nuevas formas de qué, de pasiones, ¿sí? Que desbordan muchas veces en lo denigrante de la dignidad humana. Entonces, claro, la persona tiene acceso, ¿verdad? A la moralidad de países asiáticos, países africanos y todo esto, y se ponen a ver, a conocer, y entonces eso puede traer puede ser cierto atractivo, o sea, puede traer cierta seducción, ¿verdad? Para cambiar la moralidad del ser humano. Y es por eso que vemos hoy día cómo la China está importando, por ejemplo, eh, muñecas, ¿sí? Y hay hombres que se casan con muñecas, muñecas que hablan, muñecas que tienen partes genitales para convivir con un ser humano. Ve hasta dónde ha llegado esto, hasta dónde ha llegado todo esto. Entonces, eso es lo que pasa con la globalización. Y cuando el hombre crea, cuando el hombre hace, entonces, ¿qué sucede? El hombre empieza a desconocer al creador, a apartarse más del creador, porque el hombre puede, hace y deshace. Entonces, se empieza a apartar del creador, y esto era lo que quería la generación allá de la Torre de Babel, desconocer al Eterno, crear una globalización de tal manera que el mundo les perteneciera. Y ustedes saben que hay manos detrás de todo esto. Hay una agenda global, ¿verdad?, que quiere cambiar la mentalidad de la gente, quiere cambiar la mentalidad de los padres, de los niños, que todo sea normal, que lo malo sea ahora bueno, que lo bueno sea desechable, ¿verdad? Sea ahora lo malo. Y entonces hay una parte en la escritura que nos describe perfectamente esto de la globalización. Gracias al Eterno, ¿verdad? Los emisarios ya dan cuenta de ello, ¿sí? Dan cuenta de ello. Cuando no se tiene en cuenta el creador, entonces, ¿qué es lo que sucede? No solamente a nivel personal, sino a nivel global. ¿Qué sucede cuando no se tiene en cuenta el creador? Y esto era lo que quería la gente de la Torre de Babel. Entonces, allí se nos narra en la carta a los de Italia, o a la carta a los romanos, en el capítulo 1, verso 18 al 32, se nos describe todo esto. ¿Sí? Se nos describe todo esto cuando el hombre no tiene en cuenta al creador, ¿sí? En todas sus cosas. Y se cree a sí mismo Dios. Se cree a sí mismo Dios. ¿Sí? Dice allí, a manera de como de títulos que yo pongo en cada uno de los contenidos, pongo aquí, hay no solamente individuos, sino organizaciones que quieren apartarnos de las leyes divinas. Y ya aquí les hablo de acerca de esa agenda oscura a nivel global que quiere cambiar la mentalidad, la ideología, la ética, la moralidad, todo esto. ¿Sí? Entonces, dice aquí, verso 18, 1:18, dice, porque la ira del Eterno se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen o detienen la verdad. O sea, no quieren que la verdad sea revelada. No quieren aceptar la verdad revelada miles de años atrás. No quieren. ¿Sí? Y entonces retienen, anulan, tratan de bloquear esa verdad, de que la gente no se informe de esa verdad. Es más, les parezca la verdad como obsoleta, como milenaria, como ya antigua, ¿sí? Y desprestigian los valores divinos, los valores, las leyes divinas. Eso está sucediendo hoy día, ¿no? Vamos a ver entonces acerca de la existencia del creador, dice aquí, porque lo que se conoce del creador es evidente dentro de ellos, pues el Eterno se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. O sea, ¿qué más testigo de lo que nosotros vemos y conocemos? La misma naturaleza da testimonio de que hay un creador, de que hay un ser supremo. Si en la naturaleza hay leyes naturales, hay la ley gravitacional, hay la ley de la gravedad, ¿sí? Está el ciclo vital del agua. O sea, todo esto, hay leyes. Si hay leyes, hay un legislador. Y el hombre es consciente de eso, ¿sí? De que todo lo creado no fue así de la nada. ¿Sí? Todo tiene su propósito, todo fue hecho de manera tal que, caramba,
podamos nosotros ver al Creador en todo, en lo más pequeño, lo más grande, ¿sí? Entonces, nos está hablando de la existencia del Creador, pero ellos quieren ignorar. Hay personas que quieren ignorar esto, quieren hacer oídos sordos, vista ciega a toda esta gran realidad. El mismo mundo, la misma naturaleza nos enseña la realidad del Creador, ¿sí? Y allí, obviamente, debido a ello, entonces se apartan del conocimiento del Creador, ¿sí? Dice, pues, aunque conocían al Eterno, no le honraron como al Eterno ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido y lo cambiaron por otros dioses y lo negaron. Entonces, miren que sucedió con lo mismo con la generación de la torre. Se apartaron de dónde, del este, del oriente, donde se hizo la revelación. Y así hay hoy día, ¿verdad? Hoy día muchos dicen, no, no es Jerusalén la ciudad eterna, es Roma la ciudad eterna, ¿sí? Cuando la escritura dice que la Torá, la ley divina, ¿saldrá de qué? De Jerusalén. La revelación vino de Jerusalén. La salvación viene de los judíos, como dijo nuestro santo maestro, ¿sí? Entonces, se han apartado de qué? De Oriente. Se han apartado de esa revelación que el Eterno hizo a Abraham, Isaac y a Jacob, a Israel como pueblo. Y empiezan a inventar otra clase, ¿verdad?, de doctrinas y religiones. Y por eso ustedes se dan cuenta de que hay corrientes que vienen de Norteamérica, corrientes que vienen de Europa, religiones que llegan de otros países. Ustedes nomás busquen allí por Google. ¿Cuándo fue inventado? ¿Cuándo nació, por decir algo, el adventismo? ¿Cuándo nació el anabautismo? ¿Cuándo nació el luteranismo? ¿Cuándo nació? Entonces hay un sitio y un fundador, sitio y fundador. Cuando la escritura es clara, las leyes divinas vendrán de dónde? De Jerusalén, punto. No hay otra. Allí dice, de Jerusalén saldrá mi palabra, mi luz, mi Torá. Entonces hay que ir a Oriente. Estoy hablando en términos de ir allá. Claro, si se puede ir, Baruch Hashem, pero yo creo que no, a nadie en este momento se le pasa la idea de ir por allá, a no ser que sea un soldado y quiera guerrear. Pero es desde allá que viene la verdad, la revelación de la verdad. Y es allá donde vamos a parar todos, dice la escritura, y proféticamente vamos a tener que parar todos. Pero es desde allá donde viene la revelación divina, de Israel, de Jerusalén, ¿verdad? Del pueblo elegido, es donde viene la luz y la revelación. Entonces, miren allí que se apartaron, los de la generación de la torre se apartaron del este, o sea, de oriente, porque no querían tener en cuenta al Eterno para nada. Y hoy día también es así. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Pues como se envanecieron en sus razonamientos, entonces dice que el corazón de ellos se entenebrece al punto que cambian, ¿verdad?, lo verdadero por otros dioses y lo niegan. Ahora, aquí hablar de dioses, podemos hablar de tantos dioses, ¿no? O sea, no solamente hablamos de dioses hechos de madera, de piedra, ¿no? Sino estamos hablando de cosas que se levantan como dioses en nuestra vida, que adoramos más que el Creador. Y de eso puede haber, bueno, infinidad de cosas. Desde juegos hasta pasatiempos y cosas que nos comen el tiempo y nos comen todo, y entonces estamos dedicando cosas a la futilidad. Futilidad es inservibles, cosas que no sirven para nada, simplemente hacen pasar el tiempo y ya. Profesando ser sabios, se volvieron necios, cambiaron la gloria del Eterno incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, llega hasta dónde llega la ignorancia, ¿verdad?, del hombre de querer adorar, inclusive las cosas hechas por el Creador, creadas por el Creador, ¿sí? Y no el Creador mismo. Bien, y vemos aquí ahora cómo esta agenda global y la globalización ha hecho que el hombre esté en contra de esos principios y objetivos fundamentales. Dice aquí, por consiguiente, el Eterno los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad del Eterno por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Entonces, cuando el hombre hace esto y desconoce las leyes divinas, entonces se entrega, no solamente a adorar toda clase de estas idolatrías materiales e inmateriales, sino también
se entregan en cuerpo y alma a cosas degradantes, degradantes. Por eso dice allí, por esta razón, el Eterno los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. ¿Quién lo creyera? ¿Quién lo creyera? O sea, yo ni lo imaginaba que Colombia pudiera tener, por ejemplo, en la alcaldía de su ciudad más insigne o de su capital, una pareja homosexual. ¿Quién lo creyera? Ah, ¿cómo se ha permitido todo esto? Y todo esto es normal, ya es normal, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible, verdad, que estemos llegando a esto? Vean, estamos en tiempo final. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y todo esto empieza por la globalización, por el simple hecho de ver que ciertas naciones poderosas están haciendo esto, entonces, no nos copiemos. Si esto lo hace una nación poderosa, ¿verdad? Y permite esto, ¿por qué no nosotros? Nosotros también somos, ¿verdad? Democráticos. Y la democracia es eso, la libre expresión, la libertad para esto y aquello. Entonces, adoptémoslo, hagámoslo ley. Y es por eso que la globalización es nociva, porque cuando no se tiene en cuenta al creador, la globalización entonces viene a ser en perjuicio del mismo ser humano. Dice aquí, por no tener en cuenta al Eterno, dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer al Eterno, el Eterno los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores del Eterno, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros hoy día? Esta radiografía, imagínense, es de hace 2000 años y nos está mostrando lo que está pasando hoy día por no tener en cuenta al creador. Entonces, la globalización ha traído efectos nocivos. Claro, ha habido cosas buenas, pero también ha habido efectos nocivos. ¿Sí? Si ven ustedes, cuando no se tiene en cuenta el creador, entonces esto ocurre y esto está ocurriendo hoy día, ¿sí? Los cuales, aunque conocen el decreto del Eterno, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican, ¿sí? Y, y nosotros vemos eso, lo vimos en estos días, cómo hoy vemos grandes líderes dándole la razón a los terroristas, que matan, violan, sacan bebé de madres embarazadas, degüellan y hacen ver que esto es lo justo. Y están de acuerdo con ellos. O sea, ¿dónde está la ceguera? O sea, ¿hasta dónde va la ceguera? Y vemos en esta globalización que hay quienes están a favor de el bien y otros a favor del mal. Entonces, cuando no se tiene un conocimiento histórico y cuando hay desconexión con el cielo y los propósitos divinos, es evidente que la soberbia del ser humano salga a flote. Es evidente. ¿Sí? Cuando se desconoce históricamente y cuando hay esa desconexión con el cielo. Entonces, ¿qué queda? Que la soberbia del ser humano se exprese, salga a flote. Entonces, necesitamos conservar nuestros valores morales y éticos. Y es por eso que el conocimiento de la Torá debe ser más firme y consistente para no desviarse de lo que la globalización trae de nociva. Si bien hay cosas buenas en la globalización, también hay cosas que son muy nocivas y dañinas, ¿sí? Porque los grandes, los países súper desarrollados, los países poderosos, están dando el ejemplo a aquellos países que apenas están levantando. Pues muy pocos son los que se ponen en contra de esa globalización o se han dado cuenta de esto y han hecho el cambio. Me gustan mucho algunos discursos que hace este presidente de Costa Rica, creo que es.
del Salvador, pero Salvador, Bukele creo que es, me hace, o sea, él dice cosas interesantes. Dice, aquí trataron de imponernos, aquí nos dijeron que había que hacer guerra, aquí nos dijeron que había que hacer la paz, aquí. No, no, o sea, ¿por qué? Se estaban metiendo a su rancho, como se dice. Y entonces él dijo, no, aquí vamos a hacer las cosas como creemos que hay que hacerlas aquí, en este país. Y como deben ser. Pareció excelente. Entonces, vea lo que la globalización muchas veces hace. A veces te dan esta alternativa, te dicen lo que tienes que hacer, te dicen, y así, hoy día las Naciones Unidas condenan a Israel muchas veces, que por qué, no, es que Israel tiene que actuar como le parece, porque si se deja llevar por lo que digan las Naciones Unidas, por lo que diga esto, fulano, sultano, mengano, entonces, ¿qué vamos a hacer? No, 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 Israel tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, dejémoslo allí que actúe, ¿verdad? Sabemos nosotros que la mayoría que están allí son hombres y mujeres del Eterno, que están peleando por una causa justa. Y así mismo debe ser en los demás países. La globalización puede ser buena, pero también puede ser destructiva, ¿no? Y necesitamos nosotros mantener nuestros valores morales y éticos. Y es por eso que el conocimiento de la Torah debe ser cada día más firme y consistente para no desviarse de lo que la globalización trae por nociva. Debemos mirar si conviene o no conviene. ¿Por qué el enemigo quiere exterminarnos? ¿Por qué? ¿Sí? No solamente Israel. Atención aquí. Porque Israel es temeroso. El Israel que guarda la Torah, que es celoso en guardar la Torah, ¿sí? Es temeroso del Eterno y quiere hacer la voluntad del Eterno. Y también aquellos justos y temerosos de las naciones. ¿Y por qué quieren exterminarnos? ¿Por qué quieren acabarnos? Porque somos la conciencia del mundo. Somos la conciencia del mundo, ¿sí? Nosotros, ¿verdad? Discernimos claramente por los valores de Torah lo que es bueno, lo que es malo, lo que es luz, lo que es tiniebla, lo que es santo y lo que es profano. Y no solamente eso, sino que también lo denunciamos. Esa es nuestra tarea, denunciar, ¿verdad?, lo que está mal. Porque tenemos el sentido bien adiestrado en el discernimiento de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es luz, lo que es tiniebla, lo que es santo y profano, por la Torah que hemos aprendido. Yeshua dijo, Yohanan 9:39, o Juan 9:39, dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no vean, vean, los que aman sus palabras, los que creen en él, van a ver más, van a conocer más la realidad, la verdad de las cosas. Y para los que ven, se vuelvan ciegos, aquellos que ven, pero no quieren aceptar, es que totalmente ciegos, no vean la realidad. Mis amados, los dejo allí, que el Eterno los bendiga, Shabbat Shalom, y gracias por su atención y gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros en este tiempo tan especial de Shabbat y de compartir esta paracha de Noah.